Amén. El camino para volver a Dios. Noten, mis hermanos, déjame decirte algo esta mañana, permítame. No sé dónde te encuentras hoy. Tal vez estás apartado de Dios, tal vez has dejado de leer la Biblia, tal vez no asistes a la iglesia en años o tal vez estás distante de Dios 1 o 2 meses. Tal vez estás en una de esas semanas donde piensas realmente no siento la presencia de Dios en mi vida. Todos anhelamos estar cerca de Dios, pero la pregunta que surge es ¿cómo podemos volvernos a Dios? Esa es la pregunta que surge hoy. Y la respuesta la encontramos en este pasaje que leyera el pastor, en el pasaje del libro de Jonás. Jonás ha aprendido a amar como Dios amó al mundo de la manera más dura en la que pudo aprender, dando su propia vida por aquellos que Jonás odiaba. ¿Notas? O sea, mira cómo aprendió Jonás a amar, dando su propia vida por aquellos que él más odiaba. Jonás era un profeta de Dios, fue comisionado por Dios a Nínive. Dios le dijo, levántate, ve a Nínive, pregona contra ella. Pero Jonás, que odia a los ninivitas, a los asirios, huye hacia Tarsis. Tomó un barco hacia España, pero la disciplina de Dios no se hizo esperar. Dios levantó una tormenta que la nave estaba a punto de partirse. Los marineros llegaron a la conclusión de que esa tormenta era un castigo por un pecado cometido. Así que decidieron echar suertes para descubrir al culpable. Versículo 7. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Le preguntaron a Jonás, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. A lo que Jonás contestó, versículo 12 del capítulo 1, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ahora, lo hemos estudiado esto la semana pasada. Jonás ha comenzado a cambiar. Nota bien, está asumiendo su responsabilidad. Y Jonás muestra algo de compasión por las personas. Van a morir por mi culpa. No puede ser, échenme al mar. Yo soy el culpable. Los marineros trataron de salvar la nave sin echar a Jonás al mar. Pero cuando se dieron cuenta de que esto era imposible, versículo 15, lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. Jonás amó como debemos amar todos, con el amor que se sacrifica por otros. Pero uno más grande, el Señor Jesús dijo, pero uno más grande que Jonás era nuestro Señor Jesús. Él entregó su vida en la cruz por todo el mundo, para que todo aquel que cree en Él le sean perdonados sus pecados y sea salvo de toda condenación eterna. Amén. La salvación está disponible para todos, pero tenemos que poner nuestra confianza en Jesús. Ahora, note, mi hermano, ¿se acabó la vida de Jonás aquí? ¿Terminó todo para Jonás en el fondo del mar? ¿La disciplina correctiva de Dios acabó con su vida? La respuesta es no. Dios disciplina, pero no destruye. Amén. Dios disciplina, pero no destruye. Dios no quiere hacernos daño con su disciplina. Dios quiere que volvamos a su voluntad. Nuestra mala conducta no arruina el plan que Dios tiene para nuestras vidas. No. Dios se va a encargar de encaminarnos nuevamente en sus planes. Por eso el apóstol Pablo escribió en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Si hay algo que Dios hace es cuando Dios salva una vida y Dios tiene planes para con esa vida, va a encaminar sus planes en esa vida y muchas veces va a hacer uso para encaminarnos de su disciplina, porque nosotros somos ovejas, ¿no es cierto? Y solemos descarriarnos y desviarnos. Así que Dios sabe cómo enderezarnos. Así que el que comenzó su buena obra la va a perfeccionar hasta que Jesús vuelva por nosotros. ¿Qué hizo Dios con Jonás? Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, noten estas dos palabras, por favor. Me están siguiendo, ¿no es cierto? Estamos atentos. Amén. Miren, noten esas dos palabras. Tenía preparado. Pero Jehová tenía preparado. A Dios nada se le escapa. Dios tiene el control absoluto de nuestras vidas. Aun cuando para nosotros es un tiempo de mucho dolor, Dios ha preparado un gran pez para enderezar el rumbo de Jonás. Dios está en control de todas nuestras vidas. Lo creas o no, si hoy estás aquí, mi hermano, mi amigo, es porque Dios te trajo. Aunque tú te hayas levantado esta mañana y hayas dicho, hoy voy a venir a la iglesia. Oh, detrás de todo esto siempre está Dios. Porque Dios está en control total de nuestras vidas. Nota, mi hermano, fue solo por medio del fracaso. Dios, nota bien, Dios nos hace tocar fondo, ¿para qué? Para despojarnos de nuestra independencia. Eso es lo que hizo con Jonás. Lo hizo tocar fondo para despojar a Jonás de su autosuficiencia, de su independencia. Él actuaba solo, ¿no? Él no necesitaba de Dios. Y entonces solía tomar sus decisiones en función a su propio criterio y no en función al criterio de Dios. Y entonces a veces Dios nos hace tocar fondo para despojarnos de esa independencia y que nos volvamos a Él. Había un defecto fatal en el carácter de Jonás, que había permanecido escondido mientras todo le iba bien, ¿no es cierto? Claro, cuando todo te va bien, ese defecto de carácter que tienes, tú lo escondes. Fue solo por medio del fracaso que Jonás va a empezar a verlo. ¿Con qué fin? Con el fin de cambiarlo. O sea, el fracaso nos hace ver muchas cosas en nuestra vida que nos cuestan verla y corregirla. El pez fue el instrumento que Dios usó para que Jonás estuviera solo. No voy a hablar de que si fue una ballena, un cachalote, fue un pez grande. Fue un milagro de Dios que Dios usó para que Jonás en primer lugar estuviera solo. Porque solo cuando estamos solos meditamos. Y 2, le dio el tiempo suficiente para reflexionar 3 días y 3 noches. Por su actitud, Dios preparó para Jonás un gran pez. ¿Qué ha preparado Dios para ti? ¿Qué ha preparado Dios para ti? ¿Un frío hospital? A veces Dios nos tiene que llevar a un frío hospital para poder reflexionar y pensar y meditar. Quizás una fría oficina, un duro trabajo, un país lejano, una casa sin familia. Y te estás dando el tiempo suficiente para reflexionar de tal manera que demos pasos concretos para volver a hacer lo que Dios quiere que hagamos, para volvernos a Dios. Los 3 días en el pez le dio a Jonás la oportunidad para dar pasos concretos y volver a Dios. Para volver a Dios. ¿Qué hizo Jonás para ser restaurado? ¿Qué debemos hacer nosotros para ser restaurados?
Permíteme, 5 pasos. Amén. 1, mira lo que hizo Jonás. 1, Jonás buscó a Dios en oración. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Cuando estemos en eso alejados de Dios, cuando nosotros tenemos que buscar a Dios en oración. Nota lo que hizo Jonás, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. No importa dónde estés, debes buscar a Dios. En momentos en que hemos sido corregidos por Dios, en momentos en que hemos sido colocados en el vientre de un gran pez, en esos momentos tenemos que buscar a Dios en oración. No hay nada que nos pueda hacer volver a la voluntad de Dios que el hecho de buscarle en oración a ese Dios todopoderoso. Esa primera palabra, entonces, nos indica que Jonás está en una condición desesperada y que se ve impulsado a orar. Claro, no orarías tú ni yo si no estuviéramos en una situación difícil. Nadie mira al cielo si no pasa por una situación difícil. Todos los que hemos llegado aquí al Señor, a los pies de Dios, hemos llegado por una situación difícil. Y ahora Jonás está impulsado a orar. El gran pez ha despojado a Jonás de su poder humano para actuar independientemente. Y ahora está dispuesto Jonás a buscar a Dios, reconocer su mala actitud y desobediencia. No se puede regresar a los planes de Dios si es que primero no buscamos a Dios arrepentidos. Toda puerta se le cerró a Jonás, pero la puerta del cielo nunca se cierra. ¿Amén o no? La puerta, mira mi hermano, se te pueden cerrar cientos de puertas en esta vida, pero la puerta del cielo nunca se te va a cerrar. El cielo estará siempre abierto para escuchar nuestra oración y confesión cuando fueren necesarios. Por eso el salmista decía en el Salmo 34, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El que busca a Dios lo encuentra. Cuando Dios nos permite sobrevivir, es porque aún tiene planes con nosotros, no lo olvides. Si no has pasado el umbral de la muerte y estás todavía aquí, es porque aún Dios tiene planes para con tu vida. ¿Qué tenemos que hacer? Buscarle a Dios en orar, por medio de la oración. Amén. 2, lo segundo. Jonás oró a Dios con fe, claro. Una cosa es orar y otra cosa es buscar a Dios con fe, confiando en que Él escucha nuestra oración. Nota cómo oró Jonás. Versículo 2, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Mira, 2 veces dice Jonás, y Él me oyó, y al final mi voz oíste. 2 veces. Es decir, cuando Jonás ora a Dios, ora con confianza, con plena certeza de que Dios está escuchando su oración. Él no dudó en ningún momento. No dudes. Cuando tú busques a Dios, yo busque a Dios, no dudes. Tienes que estar seguro. Cuando uno ora a Dios, Dios nos escucha. Ahora, ¿cómo sabía Jonás que Dios le estaba escuchando? Porque simplemente Jonás le creyó a la palabra de Dios. Le creyó a la palabra de Dios. Nota bien, mi hermano. A Dios ni tú ni yo lo podemos ver. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios escucha nuestras oraciones? Bueno, Jonás tiene que haber leído el Antiguo Testamento. Jonás lo conocía. Y en más de una ocasión pudo haber leído el Salmo 116 que dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído
por tanto le invocaré en todos mis días. Amén. Si la Biblia dice que si yo oro, Dios escucha, pues yo le voy a creer a la palabra de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Jonás le creyó a la palabra de Dios. Sabe que si oraba, Dios le habría de escuchar. Jonás conocía muy bien, segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tenemos que creerle a la palabra y orar creyendo que Dios nos escucha. Hebreos dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. ¿No está bien? Lo que está diciendo, ¿no? Todo aquel que se desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. Debes confiar de que Dios está allí para escuchar tu oración. A Dios le agrada cuando nos acercamos a Él con fe. Jonás le creyó a Dios. Dios permite que lleguemos a ese tiempo de angustia y cercanía a la muerte para que dejemos de confiar en nosotros y confiemos en Dios. Dios a veces nos coloca en circunstancias donde decimos, ya no puedo, ya no puedo. Le pasó a Pablo. Pasó un momento de tribulación en Asia, dice la Biblia, a tal punto que estuvo a punto de morir el apóstol Pablo. Pero ¿con qué propósito le pasó eso? Mira 2 Corintios 1:9. Pero tuvimos en nosotros mismos, dice Pablo, sentencia de muerte. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Dios. El gran problema nuestro es que muchas personas han hecho de su misma persona su propio Dios. Y entonces confiamos en nosotros. Y entonces Dios tiene que colocarnos en circunstancias de tal manera que ya no haya confianza en nosotros para poner solo nuestra confianza en Dios. Desde el fondo del mar, Jonás ora a Dios y Dios lo escucha. No importa que un creyente esté a media pulgada de la muerte, si clamamos a Dios, Dios nos escuchará y nos va a librar. ¿Cuánto lo creen? Mientras muchos son a menudo tentados, ¿no? En momentos que te alejas de Dios, te ves tentado a sumergirte en la culpa, en el miedo. Te has alejado de la voluntad de Dios. Hasta nos vemos tentados a acusar a otros de nuestros errores. Eso es lo primero que hacemos, echarle la culpa a otros de nuestras faltas. Jonás no hace eso. Jonás no hace eso. Sabe que ha pecado. El único responsable del pecado en tu vida eres tú. Sabe que ha pecado y que está bajo la corrección de Dios. Sabe que Dios es en su justicia, no los marineros, ojo. Dios en su justicia es responsable por su condición en el mar. Él reconoce que detrás de todo lo que le pasa está Dios, que por eso dice en el versículo 3, que dice, me echaste a lo profundo. Jonás está orando. ¿Quién lo echó en lo profundo del mar? ¿Quién lo echó? Dios. Dios. Él reconoce a Dios en cada circunstancia de su vida. Detrás de esa persona que aparentemente te chocó el carro, está Dios cumpliendo sus planes y propósitos. A mí me chocaron el carro.
Y yo me bajé y me quité la casaca. Yo iba ya remangándome hasta que miré a la persona y dije, detrás de esa persona está Dios. Y algo quiere Dios enseñarme a mi vida. Mis hermanos, Jonás reconoce que quien lo echó en el mar fue Dios. No hay casualidades en nuestra vida. No las hay. No existe la casualidad ni la suerte para nosotros. Dios es soberano y Dios obra en nuestras vidas. Jonás reconoce que todo forma parte del plan de Dios para su vida. Jonás recuerda que Dios nunca corrige para destruir, nunca, sino que para que volvamos a su voluntad. Amén. Lo que nos ocurre es para que nos mantengamos cerca de Dios, para que seamos cada día más como Jesús. 3, Jonás reconoció su pecado y se arrepintió de ello. Mira, 3, Jonás reconoció su pecado y se arrepintió de ellos. Hay que ir a Dios en oración. Hay que creer que Dios está allí. Pero hay que reconocer nuestro pecado y arrepentirnos. ¿Cómo sabemos que Jonás reconoció su pecado? Nota su oración en el versículo 4. ¿Están todavía aquí? ¿Alguien se ha ido, por favor? ¿Alguien se ha quedado ya dormido? Levante la mano los que se han quedado dormidos. No hay nadie. Muy bien. Mira la oración, versículo 4. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Mira lo que dice ahora Jonás, le dice Dios a Jonás, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Jonás había sacado su pasaje para ir a Tarsis con el deliberado propósito de huir de la presencia de Dios. Y eso significaba huir del propósito de Dios para su vida. Pero ahora Jonás reconoce algo, que él había tratado de desechar a Dios. Pero realmente Dios lo había desechado a él. Qué autosuficiente era Jonás, qué creído era Jonás, de que él podía desechar a Dios cuando Dios lo había desechado a él por su desobediencia. Jonás se da cuenta de que él está fuera del favor de Dios. Él dijo, desechado soy de delante de tus ojos. En la versión griega del Antiguo Testamento lo dice así, arrojado soy de tu presencia. De acuerdo con esta traducción, ya no es Jonás quien se siente que se ha alejado de Dios, sino que ahora se da cuenta de sus acciones. Se da cuenta que sus acciones han hecho que Dios mismo lo separe de su presencia. Es como si dijera Jonás, solo yo he pecado, por eso he sido desechado por ti, Dios. Jonás se da cuenta del precio que ha tenido que pagar por su desobediencia. Dios no está con Jonás. Se da cuenta que Dios lo ha corregido, alejándolo de él. Por eso es que se apresura a decir Jonás, mira, versículo 4, mas aún veré tu santo templo. Él está desesperado por volver a contemplar el templo. ¿Por qué esa desesperación? Porque para un judío, no lo olvides, el templo significaba la presencia misma de Dios. Lo que él manifiesta realmente es su anhelo de poder estar nuevamente en la presencia de Dios. Jonás está arrepentido. Él quiere restablecer su comunión con Dios. Jonás sabe que ha quebrado su amistad con Dios al desobedecer su mandato. Ahora anhela que Dios fuera nuevamente su amigo. Jonás, dentro de ese gran pez, había tenido suficiente tiempo para reflexionar y darse cuenta de que lejos de la voluntad de Dios,
Él se encontraba en soledad espiritual, fruto de la desobediencia. Y esto lo había llevado a una anemia espiritual, sin oración, sin palabra de Dios, sin gozo del Señor. Todo lo perdió Jonás cuando se alejó de Dios. Estaba espiritualmente estancado. Jonás siente que necesita restablecer su amistad con Dios. Para eso hay que reconocer nuestra falta y confesarla. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Uno, dos y tres. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú confiesas tu pecado delante de Dios, Él te va a perdonar y te va a limpiar de toda maldad y podrás comenzar de nuevo. 4. Mira, Jonás restableció su comunión con Dios. Nota esta parte de la oración de Jonás, versículos 5 al 7. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú, mira, él ya estaba en la tumba, en el mar. Él ya se veía muerto. Pero mira lo que dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Jonás ha comenzado a buscar a Dios en oración. Confía plenamente en Él, está arrepentido y en el momento en que se siente en el fondo del mar y ya no va a sobrevivir, llega la gracia de Dios sobre su vida. Mas tú Dios, sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Dios viene a su rescate, la gracia de Dios sobre Jonás. Dios ya lo había salvado, pero ahora Jonás está consciente del perdón de Dios para su vida. Dios lo sacó del fondo en que se encontraba y ahora dice Jonás, Jehová, Dios mío. Así que hace un resumen de todo lo que le ha acontecido hasta ahora. Cuando mi alma, versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. En el momento más angustiante en que Dios lo puso y sin importar el lugar donde se encuentra, Jonás se acordó de Dios, lo buscó en oración y él tiene la certeza que Dios ha escuchado su oración. No importa dónde te encuentres, pero si estás solo, es el momento para orar a Dios y buscar al Señor. Jonás restablece su comunión con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy, si es que nos hemos alejado de Él, si es que estamos haciendo algo que Dios no aprueba. Alejémonos de esa soledad espiritual y volvámonos a los brazos del Dios Todopoderoso. Amén. La última cosa que hizo Jonás, 5. Termino, mi hermano. Jonás se comprometió con Dios. Eso es lo último. Ya restableció su comunión. Él ha reconocido su falta. Él ha restaurado su comunión con Dios. Ahora Jonás se compromete con Dios. Jonás se comprometió a serles fiel solo a Él y a obedecerle sin reserva. Nota lo que dice al final de su oración. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan.
Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Ahora, ¿notas, mi hermano, allí cómo nosotros podemos comprender muchas cosas cuando estamos en tiempos de dolor y disciplina? Por eso el dolor y la disciplina no son nuestros enemigos, son nuestros amigos. Nunca veas el dolor como un enemigo, nunca. El dolor es el mejor amigo de nosotros. Hay iglesias que se pueden llamar pare de sufrir, ¿no? Pero eso es una tremenda herejía. El dolor es el mejor amigo de la persona, de un creyente. Hay cosas que no podríamos comprender cuando no pasamos por tiempos de corrección y de dolor. Jonás tuvo que darse cuenta en el fondo del mar y dentro de un gran pez que seguir cualquier cosa que no sea a Dios es ir tras vanidades ilusorias o ídolos, como lo traducen otras versiones. Jonás, al seguir su propia voluntad, estaba haciendo de su voluntad su propio Dios. Él era su propio Dios. Él estaba despreciando al Dios verdadero cuando le dijo a Dios: Dios, tu voluntad no me interesa, me interesa la mía. Él había hecho de su propia voluntad un ídolo. Le había rendido pleitesía a una vanidad ilusoria. ¿Qué hizo Jonás con ese ídolo? Tomó la decisión de arrancarlo de su corazón e inmediatamente hizo un pacto y compromiso con el Dios verdadero. Versículo 9. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Adoración. Adoración. Pagaré lo que prometí. Compromiso. La salvación es de Jehová. Se comprometió sin reservas con Dios. Seré un hombre de compromiso. ¿Por qué se comprometió con Dios? Porque solo en Dios hay salvación. Solo en Dios hay perdón. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Solo en Dios hay perdón y salvación. ¿Qué hizo Dios con Jonás? Versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Dios lo perdonó. Dios lo restauró. Amén. Eso es lo que va a hacer Dios con nosotros cuando nos arrepentimos. Dios nos restaura. Dios nos sana. Dios nos transforma. Eso hizo con Jonás. Eso quiere hacer Dios con nosotros. Amén. Pero tenemos que buscarle en oración, tenemos que reconocer nuestras faltas, tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que restaurar nuestra comunión con Dios, tenemos que comprometernos con Dios, a seguirle fielmente. Amén. Amén. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.